Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de cómo optimizar un transitorio hasta alcanzar determinado punto de equilibrio deseado en un sistema de segundo orden que será un modelo de un péndulo. El alcanzar un cierto punto de equilibrio, pues si inicialmente estábamos en reposo o en otro, pues eso es lo mismo que el cambio de referencia constante. El problema general es que estemos inicialmente en equilibrio o no, pues hay determinado punto de funcionamiento que llamaremos cero, que debe ser alcanzado en un tiempo razonable con una amplitud del control razonable. Entonces, en este vídeo vamos a plantear el problema de cómo entender qué significa alcanzar el punto de equilibrio de una forma adecuada, razonable, desde ciertas condiciones iniciales, para este modelo de un péndulo invertido. En este primer vídeo veremos simplemente el modelo, las ecuaciones de bucle cerrado y el significado de la función objetivo a minimizar. De esta tabla de contenidos hablaremos de los apartados 1 y 2. Veamos el modelado. Las ecuaciones de estado de un péndulo invertido, la posición P igual a 0 indica el equilibrio superior, sin rozamiento, son pues que la derivada de la posición es la velocidad y luego la derivada de la velocidad pues es la aceleración de la gravedad g por el seno de la posición más fuerza dividida entre masa, la fuerza la denominaré U, será la variable manipulada la que mi controlador decidirá para intentar que las trayectorias de este sistema en bucle cerrado tiendan hacia cero, ¿vale? Porque en bucle abierto es inestable, y que tiendan hacia cero de una forma bonita, de una forma suave, en un cierto tiempo, etc. Vamos a utilizar representación en variables de estado, con lo cual definiremos el vector de estado como el vector formado por la posición y la velocidad en columna, y entonces el modelo será pues poner estas dos ecuaciones una arriba de otra. Al modelo le entrará el estado x, posición y velocidad, la fuerza u, y entonces pues la derivada de la posición es la velocidad, la segunda de las variables de estado, y la derivada de la velocidad es la gravedad por el seno de la posición, la primera de las variables de estado, más u entre masa, y en este caso pues se ha seleccionado arbitrariamente que este sistema tiene una masa de 1/3 de kilogramo. También luego se utilizará el modelo linealizado en el origen. Si la posición, el ángulo, es muy pequeño, el seno de x es aproximadamente x, o sea que si yo reemplazara seno de x1 en función de x1 y escribiera esto en forma de matriz, yo podría expresar la forma normalizada de las ecuaciones de estado de un sistema lineal donde pues la derivada del vector de estado sería una matriz por el propio vector de estado, posición-velocidad, más otra matriz por la fuerza de entrada. Y en concreto, si el seno de x1 lo cambio por x1, pues podéis ver que claramente estas ecuaciones, quitando el seno, pues es lo mismo que multiplicar a por el vector de posición-velocidad, 0 por posición más 1 por velocidad es la derivada de posición, y 9,8 por posición más 0 por velocidad es la derivada de velocidad, y aquí tengo la fuerza U entre 0,33. Estas son las matrices A y B del modelo normalizado en representación interna que da inestable porque existen polos de parte real positiva. Este sistema en bucle abierto es inestable no oscilatorio. Bien, ¿qué controlador vamos a proponer? Pues el controlador que vamos a proponer va a ser algo así como un regulador tipo proporcional derivado, un PD. Mi acción de control va a ser, después pongo este menos, porque en un regulador PD, pues claro, el error es referencia menos salida y por tanto pues una constante positiva en un regulador PD, por ejemplo, proporcional, pues multiplica la posición por un número negativo. Claro, esa es la realimentación negativa. Entonces, pues para que esto tenga los sentidos de las constantes proporcional y derivada de un PD, pues tengo una constante proporcional que multiplica a P y este signo negativo, y luego una constante que multiplica la derivada de la posición, que le llamaré K de velocidad, que multiplica, claro, a la derivada de la posición, que realmente es la velocidad. Con este controlador querré alcanzar la posición 0 de equilibrio con cierta rapidez, no hay cambios de referencia porque el punto de funcionamiento elegido será 0 y será el equilibrio superior. Como P es x1 y V es el elemento 2 del vector de estado x que hemos definido aquí, pues escribir esto o esto es lo mismo que escribir esto de aquí, o lo mismo que escribir pues que esta matriz de 1 por 2 multiplica el vector de estado de 2 por 1, y al final pues sale una U de 1 por 1, que es esta expresión de aquí, ¿vale? Entonces tendremos un vector de parámetros ajustables del controlador, que serán estas dos ganancias, proporcional y de la velocidad, ¿vale? De la acción derivada. Y el objetivo del control óptimo será, claro, encontrar los valores mejores que optimicen determinada función de coste para estos parámetros. La cuestión es que a esta ecuación en concreto
A esta forma de expresar este controlador PD se le denomina realimentación del estado, una matriz de constantes que multiplica el vector de estado, y es lo que permite generalizar la idea del PD a orden superior, pero ya digo, es importante en teoría de control, pero para sistemas de segundo orden esto es lo mismo que un PD. Claro, si el punto de funcionamiento no estuviera bien calculado, tendríamos que añadir acción integral para corregir esos errores en la fuerza que mantiene a esto en equilibrio, pero por simplicidad y brevedad, pues el tema de la acción integral no lo vamos a considerar en este vídeo. Entonces, pues con esta realimentación del estado o regulador PD, que son lo mismo, la única diferencia, o sea, teóricamente son lo mismo, en la práctica, pues claro, la diferencia entre un regulador PD, pues es que si no tengo sensor directo de la velocidad, tengo que calcular la derivada de la posición con derivadas numéricas y filtrando, claro, el ruido de alta frecuencia para que no se amplifique, pero desde un punto de vista teórico, pues son lo mismo. ¿Vale? Con lo cual, pues este regulador PD lo vamos a programar ¿cómo? Pues con esta función de aquí. Le va a entrar el estado, posición y velocidad de dimensión 2, le van a entrar dos parámetros y pues esta ecuación o esta pues será pues que el primer parámetro se multiplica por x1, el segundo parámetro se multiplica por x2 y aquí tenemos los signos menos. ¿Por qué pongo estos dos puntos? Pues simplemente para poder vectorizar, para poder hacer esto con una trayectoria completa del estado y calcular la trayectoria completa de acción y de control, pero ya digo que podéis vosotros, grosso modo, pensar que estamos hablando de esto, que estamos hablando de esto, ¿vale? Porque esto es simplemente puramente cosmético para poder hacer las gráficas con menos líneas de código sin poner un bucle. Pero no importa conceptualmente qué es lo que estamos considerando aquí. Bien, pues ya tenemos la ecuación del control, donde aquí le meteremos los parámetros ajustables. ¿Cuál es el modelo en bucle cerrado? Bueno, pues el modelo en bucle cerrado pues va a ser sustituir en el modelo de la planta, de x de t planta, necesitaba el estado, posición y velocidad, y la acción de control, la fuerza aplicada, bueno, pues sustituiremos en u esta función de aquí, ¿vale? Con lo cual donde ponía u, yo ahora pongo pues control que salga de calculado, dado x y dado los parámetros, las ganancias del regulador que tenemos que probar o optimizar. Entonces, pues esto de aquí, por tanto, es la derivada de la posición y velocidad en bucle cerrado una vez he puesto este control. La derivada de la velocidad, la aceleración es lo que cambia porque yo estoy ejerciendo unas fuerzas, función de posición y velocidad, para controlar, claro. Ahora, una vez ya tengo el modelo en bucle cerrado, ¿mi objetivo qué va a ser? Bueno, pues mi transitorio va a ser bonito, va a ser adecuado si determinada función de coste, su acumulado, su integral, es suficientemente pequeña. Esta función de coste siempre es positiva y por tanto lo único que puede hacer es crecer. Cuando haya llegado al punto de funcionamiento, que x1 sea 0, que x2 sea 0 y que u sea 0, esto dejará de crecer y entonces en ese momento, cuando esto deje de crecer, veremos cuánto vale y mi objetivo es que eso sea lo más pequeño posible. ¿Qué significa este coste? Bueno, pues este término de aquí sería el equivalente al integral square error, ISE, ¿vale? Como el punto de funcionamiento es 0, pues la posición menos 0 elevada al cuadrado, pues es el cuadrado del error, claro, de este de posicionamiento, y bueno, pues su integral debe ser pequeña. Esto de aquí es el cuadrado de la velocidad, de manera que este coeficiente pues me diría lo contento o descontento que yo estoy si durante el transitorio hay velocidades demasiado grandes. Si velocidades muy grandes resultan peligrosas por alguna razón, o simplemente yo quiero una cierta suavidad, quiero evitar que las cosas se muevan a gran velocidad, bueno, pues entonces dependiendo de este numerito, cuanto más grande sea esto, más penalizaré las velocidades altas y entonces el optimizador, por tanto, cuanto más grande sea esto, intentará que esto sea más pequeño, que las velocidades sean más pequeños y que por tanto el bucle cerrado sea más lento. Luego esto de aquí es el cuadrado de la fuerza que yo aplico y pues va a pasar lo mismo, dependiendo de mis límites de saturación o si yo deseo o no en el transitorio que haya aceleraciones muy grandes o no, bueno, pues cuanto más grande sea este numerito, más pequeño intentará el optimizador hacer esto, menos fuerzas aplicará y será un control, digamos, pues eso, menos enérgico, ¿vale? Si este numerito es pequeño, pues el control puede ser más enérgico. Bien, pues la acumulación de todo esto debe ser pequeña, dejará de acumularse cuando se haya alcanzado el equilibrio y, por tanto, el objetivo de control es minimizar la integral de este coste función de xu durante un tiempo de simulación a partir de unas condiciones iniciales prefijadas, claro, siempre la misma, hay que optimizar y claro, pues no es lo mismo empezar ya cerca que empezar lejos, hay que fijar unas condiciones de ensayo para intentar optimizar y buscaremos, pues claro,
los parámetros de control adecuados que hagan que este coste acumulado sea lo menor posible. Bien, pues con este planteamiento del problema finaliza este primer vídeo.